Kaixo zer moduz. Hoy vamos a situarnos en un viernes por la noche. Tienes ganas de arreglarte, ponerte guapo y salir con la churri a cenar, que ya es hora. Os presento unas frases que podréis usar en el restaurante. Por cierto, las frases originales son de un blog para aprender inglés. Las he copiado literalmente, así que os dejo el link en la descripción. Guasen. Para pedir una mesa cuando entres a un restaurante, diremos: libre al dago mairen bat? Libre al dago mairen bat? ¿Hay alguna mesa libre? Libre al dago mairen bat? Si ya tienes una reserva, laurentzako erreserba bat dugu. Laurentzako erreserba bat dugu. Tenemos una reserva para 4 personas. Después de sentarte, el camarero vendrá con el menú. Si no trae un menú, pide uno. Menua ikusi al dezakegu, mesedez. Menua ikusi al dezakegu, mesedez. ¿Podemos ver el menú, por favor? Menua ikusi al dezakegu, mesedez. Si ya sabes lo que quieres tomar, puedes ya pedir la bebida. En nuestro caso vamos a pedir una caña. Caña bat nahiko nuke. Caña bat nahiko nuke. En caso de querer un vaso de vino, diríamos: ardo bat nahiko nuke. Ardo bat nahiko nuke. Si tienes mucho hambre y quieres pedir el plato principal de inmediato, por ejemplo una ensalada, diríamos: entsalada bat nahiko nuke. Entsalada bat nahiko nuke. Que sería: querría una ensalada. Querría una ensalada. Si no puedes decidir entre dos platos, pues lo que hacemos la mayoría: zer gomendatzen didazu? ¿Qué me recomiendas? Zer gomendatzen didazu? Si has pedido carne, tendrás que decir el punto, ¿no? Gutxi eginda, mesedez. Poco hecho, por favor. Oso eginda, mesedez. Muy hecho, ¿no? Muy cocido, por favor. Si ya te has bebido la primera caña, pide otra diciendo: beste caña bat, mesedez. Beste caña bat, mesedez. Si no tienes cubiertos, puedes pedir un tenedor así: ekarriko al didazu sardexka bat, mesedez. Ekarriko al didazu sardexka bat, mesedez. En el caso de que te falte una cuchara, diríamos: ekarriko al didazu koilara bat, mesedez. Ekarriko al didazu koilara bat, mesedez. Si queremos pedir un cuchillo, diríamos: ekarriko al didazu aizto bat, mesedez. Ekarriko al didazu aizto bat, mesedez. Si necesitamos una servilleta, diríamos: ekarriko al didazu mahai zapi bat, mesedez. Ekarriko al didazu mahai zapi bat, mesedez. Si estás en la mesa y no puedes alcanzar algo de la mesa, por ejemplo la sal o la pimienta negra, diríamos: gerturatuko al didazu gatza, mesedez. Gerturatuko al didazu gatza, mesedez. En el caso de la pimienta negra, diríamos: gerturatuko al didazu piper beltza, mesedez. Gerturatuko al didazu piper beltza, mesedez. Si has pedido una tortilla de patatas y te han traído una pechuga de pavo, diríamos: hau ez da nik eskatutakoa. Hau ez da nik eskatutakoa. Esto no es lo que he pedido. Hau ez da nik eskatutakoa. Bueno, y ojalá que no te pase, pero si encuentras algo en la comida, tienes que decir esto: zerbait arraroa dago nire janarian. Zerbait arraroa dago nire janarian. Bueno, ya has terminado el plato principal y ahora puedes pedir un postre, diciendo: postrerako zer daukazue. Que sería: ¿qué tenéis de postre? Repito: postrerako zer daukazue. ¿Qué tenéis para postre? Bueno, si no has podido terminar la comida, tienes que averiguar a ver si es posible llevártelo. Algo muy americano que, bueno, se está implantando aquí también, como todo. Soberakinak etxera eraman nahi ditugu. Soberakinak etxera eraman nahi ditugu. Queremos llevar a casa los sobrantes. Queremos llevar a casa los sobrantes. Si vas a pagar con tarjeta de crédito,
habrá que preguntar si se puede usar. Kreditu txartelak onartzen aldituzue? Kreditu txartelak onartzen aldituzue? ¿Aceptáis tarjetas de crédito? Kreditu txartelak onartzen aldituzue? Y si no aceptan tarjetas de crédito, pues habrá que sacar dinero. Y lo preguntaríamos así. Non atera dezaket dirua? ¿Dónde puedo sacar dinero? Non atera dezaket dirua? Y por último, si hemos estado a gusto y la comida ha estado bien, hay que ser agradecido. Eskerrik asko, gustura jan dugu. Gracias, hemos comido a gusto. Eskerrik asko, gustura jan dugu. Bueno, ya hemos terminado con las frases. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete, dale a la campanilla y todo ese rollo. Y si te acuerdas de pasarle el vídeo a tus colegas, pues mejor que mejor. Nada más. Ondo izan eta agur.